con Dios. Y como bien recordamos, termina de hablar Jesús con los fariseos y maestros de la ley, les llama hipócritas, pero continúa en este momento ahora hablándole a la multitud. En Mateo 15, del 10 al 20, luego Jesús convocó a la multitud y les dijo: escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y él les respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: tampoco ustedes han podido entender. No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa a la letrina. Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Y entonces Jesús está haciendo una referencia a la contaminación espiritual. Y veamos cómo viene esta discusión. El origen de esta discusión es que ellos están ofendidos porque los discípulos de Jesús están quebrantando la tradición de los ancianos. Y Jesús le dice: pues ¿saben qué? Ustedes respetan más la tradición de los ancianos que la ley de Dios. Y les cita: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús les hace ver: ustedes están más preocupados por sus tradiciones religiosas que por respetar la ley de Dios. Y acá vemos cómo Jesús dice a la multitud: escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Y entonces los discípulos se asustan y dicen, se ofendieron. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que la tradición de los ancianos decía que si alguien estaba endemoniado, o sea, si un endemoniado, por ejemplo, pasaba tocando esta mesa y una persona pasaba y tocaba esa mesa y no se lavaba las manos y luego comía, los demonios que habían quedado en esa mesa porque el endemoniado la había contaminado, se le iban a pasar a la persona. Entonces decían: usted tiene que lavarse las manos antes de comer. No era por cuestiones higiénicas de salubridad, sino que era por cuestiones espirituales. Y eso es lo que Jesús dice: no, eso no te va a contaminar espiritualmente. Lo que te va a contaminar espiritualmente es lo que sale de tu corazón. Pero entonces Jesús dice lo siguiente, y es: ¿qué haría Jesús si llegara a una religión, a una secta, a un lugar en donde se está respetando más las tradiciones religiosas que lo que dice la palabra, la ley de Dios? Dice: toda planta que mi Padre no ha plantado será arrancada. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Si hay un líder que no está leyendo, poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿qué dice Jesús? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejarlos, no dejarnos intimidar por esto. Y entonces Pedro, que siempre nos representa, no sé si usted siente eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que siempre Pedro preguntaba y se llevaba. Tampoco ustedes entienden, le dice Jesús. Pero ustedes, ¿qué les pasa, verdad? No es lo que entra al vientre lo que contamina espiritualmente a las personas, sino lo que sale del corazón, porque en el corazón se cultivan esos malos deseos y de ahí salen entonces los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso es lo que contamina. O sea, las situaciones espirituales van a salir de un corazón malvado y ustedes tienen que ponerle cuidado a su corazón y no a lavarse las manos. Y está hablando Jesús en el contexto espiritual, ¿verdad? Sí, sí. Es que escuché esta definición de legalismo. Legalismo es cuando mi opinión se convierte en tu obligación. Porque al final esto era como era la opinión tal vez de unos viejitos ahí de hace mucho tiempo, fariseos, que dijeron: mucha, esto es así. Pero como que el problema realmente aquí era el versículo 8 que citabas, que Jesús decía: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Ese es como el punto que nos tendría como que absorber la atención hoy. Porque sí, los fariseos con sus tradiciones, pero yo podría estar el domingo, traje de 3 piezas, ¿verdad, Rubén? Así, en primera fila, cantando, gritando, y lo que me pida el que esté ahí arriba en la tarima en la iglesia, podría hacer todo lo que esté ahí, pero mi corazón podría estar lejos de Dios. Y esa es como la pregunta y la reflexión que tendríamos que hacer hoy. Si Jesús me analizara en este último mes, ¿será que diría, tu corazón está cerca de mí o tu corazón está lejos de mí? Estamos más apuntados hacia las tradiciones y hacia la apariencia externa. Y que al final la tradición no es en sí que estuviera mal, sino que se creía que era lo único que podía conectarnos con Dios. Entonces realmente es ese análisis, ¿verdad? De decir, bueno, está bien que nos congreguemos, está bien que estemos presentes y que hagamos estas actividades, pero nuestro corazón, ¿cómo lo tratamos durante la semana? Creo que era parte de lo que nos invitaba Jesús a hacer. Y yo decía, gracias a Dios por los fariseos, gracias a Dios por Pedro, porque gracias a ellos hoy podemos hacer este análisis y darnos cuenta que algo que vemos mucho en Iglesia Vida Real es el análisis de nuestro corazón, precisamente, y para llevarlo a la práctica, porque creo que es parte de lo que haría Jesús, llevar a la práctica esto, es nosotros escuchar cómo hablamos y cómo nos comportamos diariamente, y no solamente quedarnos en si es bueno o es malo, sino analizar el por qué hay adentro, por qué yo actúo de esta manera. Y eso es un inicio para descubrir lo que hay en nuestro corazón y saber que la meta al final es un corazón balanceado, el cual actúa según lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Cuando vemos las actitudes de los religiosos de ese momento, no es precisamente que estuvieran buscando lo honesto, lo justo, sino hasta calumniaban, ¿verdad?, a Jesús. Entonces, es parte de nosotros empezar a guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida, este análisis hacia adentro, ¿verdad? Y es que para los fariseos ellos eran muy ceremoniosos, era lo que pasaba. Entonces, lo que comentaba Ronnie, si tocabas aquí y después, entonces se volvía una cuestión de impureza. Y ellos, de cierta forma, esa impureza era lo que los separaba del vulgo, de la gente con ellos, ¿verdad? Entonces, para ellos era una cosa extraordinaria que había que ponerle atención. Entonces viene Jesús y les rompe todo el esquema, ¿verdad? Y incluso los discípulos, yo creo que los discípulos se sorprendieron al oír cómo Jesús les hablaba, ¿verdad? A unas personas que eran respetadas, no solo por lo que hacían, sino por la autoridad que tenían. Y a Jesús, en pocas palabras, dice, miren, a mí no me importan cómo ustedes sean o qué título tengan, pero de lo que sí estoy seguro es que no están hablando con la verdad. Y Jesús en ese momento les destapa, en realidad, el verdadero objetivo no es lo que entra al cuerpo, sino que es lo que sale, y ahí hace toda esa lista, ¿verdad? Entonces, los confronta, los discípulos lo observan, y de ahí viene la pregunta, ¿verdad? Y me imagino que Pedro, ¿verdad? Pedrito, buen amigo, ¿verdad? Levanta el dedo y le dice, mira, explícanos. Y Jesús se voltea y le dice, miren, y ustedes han entendido todavía que no se trata de esto, de lo físico, sino que se trata de lo que hay en el corazón, que es lo que tú decías, porque de allí mana la vida. Entonces, Jesús, creo que él no se opaca, no se deja manipular por esa autoridad, sino que habla la verdad y en esa completa libertad, pastor. Y mira, Jesús está citando Isaías 29:13, en donde él dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese es el problema que Jesús está destacando. Es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué aplicación tiene para nosotros hoy? Porque si pensamos en los fariseos en aquel tiempo, solo lo vemos como un relato histórico. Pero si lo traemos a nuestro tiempo, hoy vamos a ver que hay iglesias históricas, y usted lo puede ver en las noticias, abandonando los preceptos básicos de la Biblia y dicen, miren, ya las cosas cambiaron y yo creo que ya ni siquiera leen la Biblia, pues, porque si la leyeran no harían lo que están haciendo. Y ahora nosotros vamos a hacer esto porque está de acuerdo a la cultura. Y aunque la Biblia diga otra cosa, nosotros vamos a hacer esto. Y acaba de haber una iglesia histórica que si su fundador se da cuenta de lo que están haciendo, le partiría el corazón. Cambiaron preceptos claros en la Escritura y están diciendo, pues nosotros vamos a hacer
algo completamente contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Son ciegos guiando a otros ciegos, porque habrá otras personas que están diciendo, pues sí, así están diciendo nuestros líderes, nosotros vamos al precipicio con ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como dice aquí, dejadlos. Son guías de ciegos, son ciegos guiando a otros ciegos. Y nosotros tenemos que priorizar los mandamientos de Dios más que las tradiciones. Eso es lo que está diciendo el Señor y nos da la autorización de dejar a esos líderes que priorizan las tradiciones más que los mandamientos del Señor, porque tanto lo dice Isaías 29:13 como lo cita Jesús diciendo, este pueblo de labios me honra. Miren qué poderoso es esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor está interesado en nuestro corazón. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tenemos que poner atención a que nosotros estemos estudiando la Escritura, y es por eso que este programa inicia estudiando la Escritura y lo invitamos a que usted estudie la Biblia, porque nosotros queremos poner en práctica lo que el Señor dice y que nuestra devoción a Él parta de poner en práctica la Escritura. Somos salvos por gracia, eso sí, somos salvos por gracia, pero a raíz de ser salvos por gracia queremos vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces, en la Escritura dice que los adulterios, las fornicaciones, es decir, una vida sexual desordenada, los robos, apropiarse de algo que no me lo he ganado con trabajo honesto, los falsos testimonios, es decir, las mentiras, las blasfemias, es decir, palabras deshonestas, malas palabras, etcétera, los homicidios, los malos deseos, todas esas son cosas que Dios detesta, son cosas por las cuales Jesús debió morir por nosotros. Entonces, yo sé que debo abandonar esas cosas. Y no se trata de decir, ¿cómo es por gracia? Entonces sigo en adulterio, fornicación, robo, falsos testimonios, blasfemias, porque Jesús de todos modos pagó por mis pecados. No, a raíz de que Jesús pagó por mis pecados, yo quiero salir de eso porque quiero agradar a aquel que me llamó por soldado. Y es decir, no me siento bien en eso, no me siento bien. Quiero salir de eso a una vida limpia para honrar al Señor en todos los aspectos de mi vida. Y eso es procurar una limpieza de corazón, ¿verdad? Ajá. Así es, esa es como otra versión también de que nuestro corazón esté lejos del Señor y que no nos hemos encontrado con Él. Así que ese es como el mensaje o como la pista de aterrizaje que quisiéramos darte para aterrizar esto. ¿Será que nuestro corazón está cerca o está lejos? ¿Será que hoy es el día para que podamos acercarnos a Dios y podamos tomar esa decisión? ¿Será que hoy es el día para que podamos dar el siguiente paso en acercarnos al Señor y encontrarnos con esto en la Biblia y que le pidamos a Dios que nos dé la revelación? Porque las promesas ya están ahí, los principios ya están ahí. Muchas veces solo es que nosotros nos expongamos a eso y que Dios nos dé la capacidad y la revelación de entenderlo, ¿verdad? Como cuando una verdad es como, wow, esto no lo había visto, pero tiene el poder de transformar nuestra vida acercándonos al Señor, que nuestro corazón realmente esté ahí, ¿verdad? Es como le vas a o sea, hay ciertos equipos que le vas a uno, le vas al otro. No puedes estar así como a veces voy por este, a veces voy por este. Tu corazón va a estar en uno de los dos lugares. Y justamente recordando Oseas 6, el Señor hablando al pueblo y le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Creo que esto resume justamente este pasaje donde el Señor nos invita a conocerle, a enamorarnos de Él, a amarlo con todo nuestro corazón, por supuesto a recibir su amor también, a compartir ese amor con otros, y por supuesto el sacrificio del holocausto es correcto cuando viene del corazón justo y que busca honrar a Dios. Sin embargo, no puede haber holocaustos si en nuestro corazón no está primero el amor al Señor y el amor a nuestros prójimos. Y es que las palabras salen del corazón, ¿verdad ustedes? Y lo que Jesús está diciendo es, fórmense un carácter, porque lo que ustedes van a decir indica cómo está su carácter. Y ese carácter está formado por las enseñanzas y la verdad que Jesús ha puesto en nosotros. Entonces, yo le digo, Fer decía, este es el día para tomar una decisión, para saber qué camino seguir. Pásese en la palabra.
Lea la palabra, hay una promesa para usted allí. Recordando lo que decía un buen amigo, las promesas son como almejas, o las tomas o las dejas, ¿verdad? Pero creo de que si nosotros las tomamos para sí, las atesoramos en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Va a ser como un huerto, ¿verdad? Donde van a estar creciendo un montón de cosas que nos van a hacer hablar verdad. Y eso es lo que va a formar nuestro carácter. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que podemos ser entes multiplicadores donde otros vean esto y definitivamente tomen también ese ejemplo. Es el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Así es. Y en nuestro segmento ¿Qué haría Jesús? Quisiéramos preguntarle o invitar a cada uno, y nosotros quisiéramos hacerlo también, preguntarnos cómo está nuestro corazón. ¿Será que calificaríamos en Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra? ¿Y que nuestro corazón está lejos de Dios? ¿O será que nuestro corazón está cerca de Dios? Esa es una pregunta que cada uno debe plantearse. Decirle, Señor, ¿cómo ves mi corazón? Mi corazón está lleno de ti, se apasiona por ti, como dice Fernando, como me emociona acercarme a ti, como si fuera a jugar mi equipo favorito, o no sé cuál es su afición, si su afición es por el arte, si viniera a cantar mi cantante favorito, si viniera una orquesta famosa a tocar a mi ciudad, me emocionaría. Así voy a la iglesia a adorarte, Señor, o mi corazón está lejos de ti. Ay, bueno, no hay puerto, no hay nada. Sí voy a ir a la iglesia. ¿Será que voy a la iglesia este momento? Así es ir a adorarte, Señor, o mi corazón rebosa de amor por ti, o será que mi corazón está lleno de homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios. Eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? ¿Está cerca de Dios? ¿Está lejos de Dios? ¿Te honro de labios? ¿O mi corazón está cerca de ti? Lo invitamos a cada uno a hacernos esa pregunta, y aquí no estamos para juzgar a nadie, estamos para evaluar cada uno nuestro corazón. ¿Y qué tal si oramos para presentarle esta petición al Señor? Padre, hoy llegamos delante de ti para presentarnos y preguntarte, ¿cómo ves nuestro corazón? ¿Nos clasificarías en Isaías 29:13 como un pueblo que te honra de labios, pero nuestro corazón está lejos de ti? Si es así, perdónanos y ayúdanos a acercarnos de todo corazón a ti, Señor. Si en nuestro corazón abunda los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias, perdónanos, Señor. Y queremos que tú llenes nuestro corazón con verdadero amor por ti, Señor. Que nos limpies no de afuera, sino desde adentro. Y no queremos acercarnos a ti con manifestaciones externas superfluas, sino queremos acercarnos a ti de todo corazón, con el amor más profundo y más puro. Ayúdanos en ese proceso. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Fernando. Y queremos motivarte, invitarte a que puedas seguir leyendo la Biblia. Estamos en este Bible Challenge donde estamos aprendiendo de Jesús en Marcos. Nos toca específicamente Marcos 7 y 8. Y saben que Marcos 7 es desde la perspectiva de Marcos lo que estábamos hablando hoy. Después algunos milagros impresionantes de Jesús, como la multiplicación de los peces y los panes. Y en ese proceso en donde leemos la Biblia consistentemente, Dios va a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, y nuestras decisiones seguramente van a ser mejores. Así es que en este código QR puedes inscribirte, puedes suscribirte y unirte con nosotros a este Bible Challenge. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Usted no se va a querer perder el programa porque el Señor ya nos está hablando y nos va a continuar hablando en esta mañana. Volvemos. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Y John Mason recuerda esta historia. Era una hermosa mañana de domingo en Fort Wayne, Indiana, y mi familia se había levantado temprano para asistir al servicio de la iglesia Memorial Baptist Church. Éramos miembros desde hacía varios años atrás. Nos sentamos juntos en el lado derecho del santuario. Recuerdo que llevaba mis zapatos favoritos, mis mocasinas. El estilo de zapatos era popular y como cualquier niño de 12 años estaba orgulloso de tener mi propio par. Había decidido llevarlos a todas partes, aunque el uso constante de los mismos había hecho
que la costura del empeine del pie derecho se descosiera. Como resultado se me veía un poco el calcetín blanco. Solo había que asegurar que no tuviera hoyo el calcetín ahí, cabal, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ese percance, nadie iba a impedir que me pusiera esos zapatos. No hubo nada destacado del servicio esa mañana, pero algo estaba a punto de ocurrir que cambiaría mi vida para siempre. Primero, escuché el sermón. Entonces, mientras el pastor Richard Mitchell terminaba su mensaje, echó un vistazo a la congregación e hizo esta pregunta. Si usted muriera hoy mismo, ¿está seguro de que iría al cielo? Estoy seguro de que había oído esa pregunta muchas veces anteriormente, pero ese día del verano de 1967 me impactó de modo especial. Mientras oía las palabras del pastor Mitchell, mi corazón se abrió. El pastor seguía diciendo, si aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, sabrán en este mismo momento que irán al cielo. Si quieren recibir a Jesús, les invito a pasar al frente del santuario y declararlo públicamente. Me puse en pie sin dudarlo, me dirigí al pasillo central y avancé hasta el pastor Mitchell. Al hacerlo, observé mi calcetín blanco visible para todos, pero nada iba a detenerme. Mirando atrás, sé que el Espíritu Santo me estaba acercando a Dios y lo que estaba ocurriendo era profundamente real para mí. Tomé mi decisión de aceptar a Cristo esa mañana por la poderosa pregunta que mi pastor nos hizo a todos en el servicio. Me emociona haber respondido a la pregunta de mi pastor del modo en que lo hice, porque Jesús ha marcado la diferencia en mi vida. Nuestras respuestas marcan la diferencia, no solo para la eternidad, sino también para lo bueno y lo malo aquí en la tierra. Estás donde estás hoy por las preguntas que te has hecho a ti mismo y que le has hecho a otros. Para llegar donde quieras estar, debes hacer las preguntas correctas. La diferencia entre personas fuera de lo común y personas comunes es que las personas fuera de lo común hacen preguntas y por lo tanto consiguen mejores resultados. Y antes de leer el próximo párrafo, solo quiero comentar que espero que esta pregunta también cale en cada persona de la audiencia, de la radio, de la televisión hoy. Y puede ser que usted haya escuchado esta pregunta muchas veces. Si hoy usted muriera, ¿a dónde iría? ¿Iría al cielo a estar con Dios o iría a la eternidad a estar por siempre sin Dios? Y la respuesta a eso es si usted se ha acogido a la amnistía que Jesús ofrece en Cristo Jesús. Porque por nuestras obras nosotros jamás podríamos entrar al cielo. Pero si nos acogemos a la amnistía que Jesús ofrece en Él, nosotros iríamos al cielo. Y es algo que no sucede automáticamente, sino nosotros tenemos que recibir el regalo gratuito de la salvación. Dios no nos va a llevar a la fuerza a estar con Él, sino nosotros tenemos que acceder a estar con Él. Dios no te va a llevar a estar con Él si no quieres estar con Él. Por eso Él te invita y te está invitando a través de este programa. Y como dice el autor, había escuchado esa pregunta muchas veces y ese día le puse atención. Yo oro para que si tú no le has puesto atención a esa pregunta, hoy le pongas atención, porque hoy puede ser un día importantísimo para tu vida. Esta semana un amigo venía manejando y dice que intentaron asaltarlo, él no oyó porque tenía unos audífonos puestos y le dispararon y la bala iba directa para él y él dio un timonazo y el timón desvió la bala que iba para él. Vivimos en unas ciudades violentas y no sabemos en qué momento nosotros podríamos enfrentarnos a la muerte y es por eso que es importante que todos nos hagamos esta pregunta y lo más sencillo es decir, Jesús, yo quiero recibir tu regalo. Si me tocara morir, yo quisiera estar contigo. Pero Dios no te va a obligar a estar con Él por la eternidad si tú no lo quieres. Entonces, continuamos con la lectura. Hacer preguntas es una forma segura de aprender a crecer y encontrar las respuestas que estamos buscando. Hacer preguntas es un método que usó el mejor maestro de todos, Jesús. En el Nuevo Testamento está escrito que hizo más de 150 preguntas. Y me gustaría decir, es la respuesta, pero también
Él está haciendo todas las preguntas. Es decir, hemos visto que Jesús es la respuesta, pero también Jesús es la pregunta, ¿verdad? Si alguien fuera de lo común está... Bueno, veamos estas 21 preguntas fuera de lo común que hizo Jesús. Y vamos a ver muchas preguntas. Analice usted cada una cuál es la que reta su corazón. Dice, miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Mateo 6:26, haciéndonos una pregunta. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Mateo 5:46. La tercera pregunta, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en tu ojo? La número 4 dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y también en Mateo 16:15 hay una pregunta y dice, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y la sexta pregunta, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia vida? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Mateo 16:26. Y miren esta número 7. ¿No han leído nunca las Escrituras? ¡Oh! Esa es una pregunta impresionante. ¿No han leído nunca las Escrituras? Número 8. ¿Y cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? También nos motivan estas preguntas. Marcos 4:40. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? O Lucas 5:22. ¿Por qué razonan así? Y la número 11, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y número 12, ¿dónde está la fe de ustedes? Y hay una 13ª pregunta en Lucas 18:8. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y otra pregunta más, ¿qué piensan? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no dejará las otras 99 en la montaña e irá en busca de la oveja perdida? Mire, otra pregunta. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Lucas 12:25. Y una más. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? Eso está en Mateo 9:4. ¿Y qué tal está en Mateo 9:28? ¿Creen que puedo sanarlos? O también está otra y les dijo, ¿por qué están preocupados y afligidos? ¿Y por qué albergan dudas y preguntas en su corazón? Lucas 24:38. Otra pregunta, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y tal vez una pregunta que podría ser hoy para ti y para mí. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Esto está en Mateo 20:32, pero Jesús preguntó otras 7 veces en el Nuevo Testamento, ¿qué quieren que haga? Y también la siguiente pregunta es, ¿me quieres? Entonces el autor dice, ¿qué preguntas estás moldeando tu vida? Sin importar qué área de tu vida quieres mejorar, puedes hacer preguntas que te proporcionen las respuestas correctas. Las respuestas más importantes de la vida se pueden encontrar haciendo las preguntas correctas. Miren qué buen ejercicio Qué nos buen presenta aquí ejercicio, John ¿verdad? Mason. Yo nunca había tenido un ejercicio de tomar las preguntas que Jesús hizo y planteármelas a mí. La verdad es que deberíamos tomarnos un tiempo, tome usted estas preguntas y quisiera pedir a la producción, tal vez las podemos poner en las redes sociales de Vaya con Dios, para que los oyentes, los televidentes puedan, si quieren, acceder a estas preguntas y meditar en ellas. Yo quisiera sumar una más. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? También ustedes no han entendido, le dice Jesús a la pregunta de Pedro. Jesús, explícanos. Ustedes tampoco entendieron, les dice Jesús. Que son cosas que debemos nosotros también plantearnos y decir, por ejemplo, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? ¡Wow! Señor, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo le hago? Bueno, son preguntas maravillosas que nosotros también debemos plantearnos y pedirle a Jesús, ¿me puedes explicar a mí también? Y nos va a obligar a meditar en la palabra, a volver a leer lo que acabamos de leer, a pedirle Espíritu Santo, guíame en esto.
y vamos a encontrar unos tesoros de sabiduría, unos principios espirituales que nos van a sorprender, ¿verdad? Y lo lindo es de que si bien aquí el autor nos menciona 21 preguntas que Jesús hizo, la Biblia, aunque no tenga deliberadamente signos de interrogación, está llena de verdades que podemos transformar en preguntas y que moldean nuestras vidas. Y yo rápidamente les quiero contar una historia que me pasó justo esta semana. Ajá. Junto con mi mamá estábamos esperando que se diera un negocio y yo, con relación al dinero que yo iba a recibir, lo necesitaba para cubrir otros gastos en un proyecto. Se da el negocio y definitivamente, por respuesta a nuestras oraciones, doy mi diezmo y le digo: Señor, este mes no te voy a dar primicia, lo voy a hacer el otro mes. ¿Verdad? Bien chula ella, primicia, nada que ver. Pero bueno, entonces... Así, en orden. En orden, ajá, desordenada. Pero y yo tengo ese pacto de obediencia con el Señor, ¿verdad? De dar mis diezmos y primicias, pero ese día dije, lo vamos a cambiar un poquito. Luego, en el negocio que ya se había cerrado, de la nada empiezan a haber un montón de problemas a causa de un tercero. No lo podía resolver yo y el cliente muy insistente, con muchísima razón, y yo orando y nada. Y en eso voy el día lunes al servicio de Escrito Está. Es un servicio de Iglesia Vida Real que estudiamos la Biblia versículo por versículo. Y curiosamente leímos Éxodo 22 y me lleva al versículo 29 y dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No dice no des tu primicia, dice no demorarás la primicia, ¿verdad? Y entonces la pregunta que el Señor me hace a través de la Biblia es: ¿estás demorando tu primicia? Y yo literalmente dije, el otro mes lo doy, ¿verdad? Y todo me hizo sentido. Llego yo a mi casa, me siento en la computadora, sin ninguna duda, doy mi primicia. Hablo con mi mamá porque el proyecto era juntas, ¿verdad? Necesitas tú también dar tu primicia, le digo. Y llego yo a mi cuarto, le pido perdón al Señor y le digo: Señor, dame un versículo que me dé paz porque me siento muy ansiosa por estos días. Y el Señor me lleva a 2 de Timoteo 2:13, que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces aquí es otra vez donde les digo que el Señor hace preguntas a través de la palabra, porque la pregunta que sentí fue: ¿fuiste infiel? Sí, ¿verdad? ¿Dios permanece fiel a pesar de todo? Sí. Entonces yo recibí esa paz inigualable que el Señor puede dar únicamente a través de esa comunión. Luego, al siguiente día, mi mamá da su primicia a las 12 del mediodía. A las 12:10 se empieza a resolver el problema y ya se resolvió, gracias a Dios. Entonces, exponernos a las preguntas correctas va a impregnar en nosotros algo que nada ni nadie va a poder mover. Esa confianza en el Señor, esa fe en el Señor, que a pesar de mi infidelidad, Él es fiel. Nadie me lo va a quitar a mí. Y por supuesto, en esa relación con el Señor a través de la palabra, nosotros también podemos construir. Y por eso les quería compartir esta historia, porque cada uno pasa cosas diferentes y las preguntas correctas siempre las vamos a encontrar en la palabra de Dios para construcción y bendición de nuestras vidas. Qué impresionante, Lidia. Y esas experiencias que yo también las he vivido, donde es un trato personal con el Señor y uno se siente amado por Dios. Te voy a decir por qué. Porque al rato uno ve gente que no tiene relación con Dios, que no le pasan esas cosas, y uno dice: pero Señor, esta persona está haciendo negocios, ni diezmos, ni primicias, ¿y por qué a mí me tratas así? Y aquel... Ni paga impuestos. Exactamente, ni paga impuestos, tal vez de corrupción, y no le pasa nada. Y yo le dije eso a mi papá: papá, una vez, ¿verdad? ¿Por qué me pasa a mí esto y aquel ni está buscando de Dios? Y a mí me dijo: agradezca que Dios lo lleva corto, me dijo. Porque eso quiere decir que Dios lo ama. Y me cambió la perspectiva. Cómo el Dios del universo se toma el tiempo, Lidia, para hablarnos así, aunque sea para corregirnos, pero para decirnos: ¿sabes qué? Quiero cuidar tu corazón y que no se te olvide que yo estoy en tus negocios, que yo estoy velando para que no se desvíe tu corazón y que sepas que yo soy importante y que te voy a hablar. Es que esa serie de cosas no es coincidencia. Y yo sé que alguien podrá decir: no, es que esto... Está bien, si alguien no lo quiere tomar, que no lo tome. Pero para uno dice: Señor, que hayas tomado el tiempo de corregirme, con mucho gusto. Y ya entendí, Señor, y ya entendí. Y gracias por llevarme corto, porque entonces eso quiere decir que te importo, Señor, y que tú vas a estar conmigo y eres mi proveedor. ¡Qué maravilloso! Y justamente lo que yo sentía no es como un Dios malo, porque no, Dios me estaba librando de lo que le daba la autoridad al enemigo de reclamar cosas en mis finanzas y en mis negocios. Entonces era Dios protegiéndome incluso a través de eso. ¿Sabe, Lidia? Wow. Aprovechándome de su ejemplo, es que muchas veces
nosotros podemos decidir porque yo creo esto o yo siento esto, ¿verdad? O en mi lógica, yo creo que debería de hacer esto, retrasar esto, no hacer esto. Pero por otro lado es, ¿qué dice la palabra, verdad? Y creo que ahí fue donde tuvo que decidir y cuántas veces tenemos que decidir. Y probablemente hoy vas a tener que decidir con cosas así. ¿Qué nos guía? ¿Cuál es nuestra base? Yo creo, yo siento, o no, es que la palabra dice esto, ¿verdad? Y escuché esta frase de esta semana, hacedores de la palabra. Eso es igual, eso es exactamente igual a liderarnos a nosotros mismos. Porque nos podemos liderar a nosotros mismos con un montón de principios. Aquí te puedo dar una lista grandísima. O podemos liderarnos a nosotros mismos haciendo la palabra. Primero tenemos que conocerla, después ponerla en práctica y estar así como, pero es que es como tenerlo así, porque a veces vamos a tener la inclinación de hacer esto, pero qué rico cuando se nos viene ahí en ese momento. Algunas veces va a ser después con amor, como lo compartían, pero qué rico cuando es ahí automáticamente. No, yo no voy a hacer esto porque eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y de cuántas cosas Dios nos puede guardar actuando de esa forma, y cuántas bendiciones podemos tener actuando de esa forma, como dice la palabra, siendo hacedores de la palabra. Eso es liderarte a ti mismo. ¿No? Y mira, y yo también aprovechándome de la historia de Lidia, digo yo, a todos nos encanta la historia de Job, ¿verdad? La hemos leído, pero cuando nos toca que ser Job ya no mucho nos gusta, ¿verdad? Y Job hacía esa pregunta precisamente, decía, ¿por qué los malvados prosperan? Y no hay una respuesta específica en la escritura, sino que lo que está diciendo es, mírate hacia adentro, introspectivamente, y entonces verás lo que hay en tu corazón. Y de esto se une cabalmente la escritura del día de hoy, ¿verdad? Yo tenía un maestro que me decía siempre, hacer una buena pregunta es casi media respuesta. Me decía, como diciéndome, mira, si haces la pregunta correcta, ten por seguro que ya tienes garantizada media respuesta, ¿verdad? Y muchos nos dicen también, no hay respuestas tontas. Yo creo que sí, no hay preguntas tontas, definitivamente que no. Lo que hay es solo respuestas que tal vez no buscamos, ¿verdad? O respuestas que no queremos escuchar. Eso te iba a decir. ¿Verdad? Respuestas que no queremos escuchar. Y es que queremos hacer la pregunta, pero queremos que nos respondan lo que nuestro corazón quiere, ¿verdad? Y no, ahí es donde tenemos nosotros que ponerle mucha atención. Yo precisamente hablaba con alguien ayer, y me decía, mira, estoy tomando una decisión y es que me está afectando esto, y todo lo que me justificó, yo conozco a esta persona y pues sí tenía razón. Pero le digo yo al final, ya le hiciste la pregunta al Señor, ya lo trajiste delante de Él y pusiste todas estas justificaciones que me estás poniendo a mí tan claras y tan bien enumeradas, ya se las presentaste a Él. ¿Y qué te ha dicho? No lo he hecho. Entonces yo creo que por ahí debemos de empezar, le digo. Y con base a lo que el Señor te responde en la palabra, a través de una buena conversación, de un programa de televisión, de un programa de radio, no sé, la misma escritura te va a decir exactamente esto, entonces podrás tomar una decisión correcta. Y ese es el valor de hacer buenas preguntas. Wow, excelente. Y también para cuando decimos, es que Dios no me habla, yo no sé cómo escuchar a Dios, no han leído nunca las escrituras. Está genial, ¿verdad? Y Lidia, qué lindo lo que nos cuentas, porque por uno se traba el negocio y hacerse la pregunta, Dios, ¿tú estás en esto? ¿Me puedes decir qué está pasando? Y dos, exponernos a las escrituras y estar con la sensibilidad de, aquí es donde Dios me está hablando. Y como decía Rubén, tener la humildad de reconocer si esto es lo que Dios me quiere decir, para que las cosas sigan avanzando. Recientemente predicaba sobre Ageo capítulo 1 y el Señor le manda a decir a través del profeta Ageo al pueblo, miren lo que les está pasando. Dios les está diciendo, les estoy hablando a través de las circunstancias, y 2 veces les dice, miren lo que les está pasando. Así que por eso tenemos que hacernos las preguntas. Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿hay algo que me quieras comunicar? No necesariamente es la misma respuesta para todos, pero sí tenemos que llegar con esas preguntas honestas y con la humildad de recibir la respuesta delante del Señor. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, queremos pedirte que tú nos hables y exponernos a hacerte estas preguntas? Gracias porque inspiraste a John Mason a colectar estas preguntas que tú hiciste, y te pedimos que nos permitas plantearnos estas preguntas
¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué razonan así? No han leído nunca las Escrituras. No han entendido ustedes. Tampoco entienden ustedes. Señor, ¿qué beneficio tiene si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Ayúdanos, Señor, a plantearnos nosotros también estas preguntas para que podamos tomar las decisiones importantes en esta vida. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Lo invito a que no se despegue porque regresamos en breve. No se desprenda. Vaya con Dios. Preste mucha atención. Cuenta esta historia y dice: John, escuché que me gritaba una voz familiar. Era Bill. Yo estaba de pie en el estacionamiento de la escuela donde en otros tiempos fui entrenador de básquet allí. Conocía a Bill como el padrastro de un joven que había jugado en mi equipo de básquet. Su hijo era de esos que peleaban cada balón, que presionaba, que daba el 100% cada minuto que estaba en la cancha. Ese tipo de jugador que todo entrenador quería tener en su equipo. Bill también era un gran hombre. Tenía un trasfondo de negocios y había experimentado una conversión a Cristo bastante radical. Debido a sus habilidades de liderazgo, un instituto bíblico local destacado lo nombró director de toda la escuela. Mientras Bill caminaba hacia mí, dijo: tengo que hablar contigo de algo. Bueno, yo era todo oídos. John, me gustaría que enseñaras un curso sobre la fe. Y dice el autor, tienes que entender que yo vivo en una ciudad que es conocida por enseñar la fe. De hecho, tenemos un gran instituto bíblico levantado principalmente en torno a la enseñanza sobre la fe. El instituto bíblico donde me estaban pidiendo que enseñara este curso también era conocido por enseñar sobre la fe como su fuente. Debo admitir que me reí preguntándome si eso era algún tipo de broma. Mi primera respuesta fue: ¿estás bromeando, no? No, respondió Bill, molesto. Lo digo en serio. Creo que serías la persona perfecta para enseñar esta clase. Creo que eres la persona correcta que Dios quiere usar para esto. Hice una pausa por un momento sintiéndome totalmente inepto. Irónicamente supe que exigía de mí tener fe para incluso suponer que podía hacerlo. Así que le dije que tenía que pensarlo y orar por ello. Me alejé sintiendo que, de algún modo, eso era algo que tenía que hacer. Sabía que Dios aún no había llamado a nadie calificado para trabajar para Él. Y ciertamente yo encajaba allí. Pero me preguntaba, ¿qué ocurre si lo que Bill dijo es cierto? ¿Qué tal si Dios me ha escogido a mí para esto? No tardé mucho en contactar de nuevo con Bill para expresarle mi decisión. Dije que sí. Sabía que tenía que hacerlo, aunque no tenía ni experiencia ni credenciales para ello. Sin embargo, sí tenía dirección de cómo debía enseñar esa clase. Así que le dije a Bill, enseñaré la clase sobre la fe con una condición, que también pueda enseñar sobre el amor y las obras. Sabía que la Biblia enseña que la fe actúa a través del amor y que la fe sin obras está muerta. No estaba dispuesto a enseñar un curso sobre la fe sin incluir toda la verdad. Enseñé el curso, o bueno, debería decir que el curso me enseñó a mí. Los estudiantes respondieron bien y ocurrió algo muy bueno dentro de mí. Un ministro amigo mío solía decir: ¿y si es cierto? Cuando se refería a las Escrituras. Cuando te haces esa pregunta, al principio parece como si fuera una duda, pero ¿no es acaso una frase que una persona que anda por fe podría hacer? Creo que ese tipo de esperanza espiritual es una manera excelente de vivir tu vida. ¿Qué ocurriría si aplicaras esa pregunta de una forma positiva y no con dudas? Creo que tu fe crecería y que llegaría a tu vida oportunidades que nunca antes habrías visto sin esa pregunta. Y es que solo quiero agregar algo ahí. Lo fabuloso de hacerle las preguntas al Señor es que sabemos que la respuesta va a edificar nuestro corazón, va a edificar nuestra alma, la respuesta que venga de Él. Y tal vez sea una confrontación, pero sabemos que esa respuesta nos va a dar una guía para seguir el camino correcto. Y miren lo que el autor dice: piensa en ello. Y si es cierto que Dios quiere prosperarte y que tengas salud, así como prospera tu alma, 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Pero habrá gente legalista que dice, no, esto no se aplica para ti, esto es para otra persona y entonces no lo puedes aplicar. O sea, tenemos que tener cuidado porque hay gente que ni una promesa se aplica para nosotros. No, eso ya es prosperidad. No tienes que sufrir como cristiano, estás para sufrir. No, pero ¿y si es cierto que puedes tomar esa promesa y creerla para ti? Otra cosa, ¿y si es cierto que nada puede separarte del amor de Dios o que el amor que Dios tiene para ti? Ni lo alto, Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y creo que mencionando justo eso de ¿será que esto aplica para mí? Esta es la mera palabra de Dios, es la Biblia. Aplica para aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí dice Santiago 1:5 que Dios te da sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así también en Salmos 91:2, Dios te protegerá. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y deberíamos agregarle a cada una de estas, y si es cierto que Dios te quiere dar sabiduría, y si es cierto que Dios te protegerá. Y si es cierto, que Dios suplirá todas tus necesidades, es lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Josué 1:9 nos recuerda que Dios es fiel. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios está listo para perdonar tus pecados, según Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y la pregunta es, ¿y si es cierto que Dios te da paz? Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Y qué tal si es cierto que Dios provee una salida a las dificultades? 1 Corintios 10:13 apunta, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y si es cierto que Dios te ama, como dice 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si quieres otra versión de la pregunta, y si es cierto, sería, ¿y si hoy te animas a creer que Dios te promete vida eterna, como dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, si vas a creer todo lo que lees, comienza con la Biblia. Dios nos hace a ti y a mí más de 7,000 promesas en su palabra. Y el autor nos pregunta aquí, ¿será que eso es verdad? Esta es la respuesta, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Esto está en 2 Corintios 1:20. Piénsalo. Y si es cierto que Dios quiere que seas alguien fuera de lo común, entonces sé alguien fuera de lo común. No te permitas a ti mismo estar entre los últimos de arriba. Ser el mejor de los peores, el primero de los de abajo y el peor de los mejores. Usa los talentos que Dios te dio, no los entierres. Lo mejor acerca del futuro es que comienza mañana. Por lo tanto, abandona la vida común. Vive la vida fuera de lo común que Dios planeó para ti. Ahora es el tiempo de ser fuera de lo común. Vive genuinamente, crece continuamente, celebra a las personas. Espera lo mejor, vigila tus palabras. Decide perdonar, ríete cada día, adora al Rey de Reyes, vive por fe, sirve a otros, habla con Dios, escucha a Dios, da todo de ti, sé libre, camina en humildad, confía siempre en Dios, cuéntale a otros sobre la buena noticia, ama a Dios
y ama a los demás. ¡Ah, qué maravilloso! Qué manera de cierre de cerrar, este ¿verdad? libro! Dice el autor, ¿y qué si puedes creer en estas promesas? Ahora, estas promesas son como cheques que están allí listos para que tú vayas y los cobres al banco. Y como un cheque, si tú no vas al banco y no lo cobras, ahí se queda y el dinero no se activa. Así son las promesas. Las promesas no se activan solo porque están ahí en la Escritura. Las tienes que tomar y las tienes que leer y las tienes que creer. Así que para unos cristianos funcionan y para otros no. ¿Cuál es la diferencia? La fe. La fe de creer que tienen fondos y que uno las va a accionar. Es por eso que he visto gente que conoce mucho de Biblia y no le funcionan, ¿verdad? Porque no las creen. Y hay otros que ni siquiera conocen nada de griego ni hebreo, solo las medio leen y las creen y les funcionan. Así que en ese sentido, a veces ser mejor ignorante, ¿verdad? O sea, y no darle tanta vuelta para ser más escéptico y mejor decir, bueno, ahí dice la Biblia esto, yo lo voy a creer y me voy a aferrar de esa promesa. Nosotros decidimos. Por eso la pregunta linda aquí es, ¿y si es cierto que Dios me puede respaldar, me puede cuidar, me puede prosperar? Creamos en esas promesas y como cierra el autor, entonces ríete cada día, adora al Rey de Reyes, vive por fe, sirve a otros, habla con Dios, escucha a Dios, da todo de ti, sé libre, camina con humildad, siempre confía en Dios, cuéntale a otros la buena noticia, ama a Dios y ama a los demás. Eso es ser fuera de lo común, ¿verdad? Ah, sí. Fíjense que temprano en mi matrimonio yo me di cuenta que Nancy no se casó conmigo por mi dinero, fíjate. Fue cuestión de una visita. Fue cuestión de una visita al banco, señorita, me da mi saldo. Y dije, de veras me ama. Dijo. Y después de los gastos de la boda, fue así, de veras me ama, no se casó conmigo por mi dinero. Pero, con lo que decía aquí el autor, tenemos más de 7,000 promesas. Y esas 7,000 promesas que están ahí, imagínense que yo llegara al banco, como ponías el ejemplo de este cheque, que yo llegara a mendigar así como, mire, fíjese que ahí en mi cuenta, es con mucho esfuerzo, y ¿será que me da unos 500? Uno no llega al banco a mendigar nuestro dinero, uno llega, pues tampoco llegamos prepotentes, pero es como ahí está la boleta, 500, 1,000, lo que necesitemos y nos lo dan. Y si sabemos que lo tenemos, sabemos que nos lo van a dar sin tener que mendigarlo. Y esas 7,000 promesas. Y tal vez la promesa que tú te quedó como más ahí en la punta de la lengua de lo que leímos, no necesitamos mendigarlo porque ya está escrito en la Biblia. O sea, Dios ya nos lo dio. Solo es como decías, que lo tomemos con fe. Si entendemos todo el hebreo y todo el contexto, no sé, yo de plano que no lo entiendo, pero si está ahí es cierto, no tenemos que mendigarlo y hoy podemos tomar esa promesa porque Jesús ya la dejó para ti y para mí. Así es, hay a mí un pasaje que me admira siempre, es la primera vez que yo leo que Jesús no pudo hacer algo. Y es que la Biblia dice que no pudo hacer milagros en Nazaret. Y yo así de, pero si Él todo lo puede. ¿Y cuál es la justificación que se da? Es que en Nazaret no tuvieron fe, no creyeron en que Jesús, y era quienes más lo conocían. Y digo yo, si conocemos de Biblia, sabemos que Jesús fue el que fue prometido para dar vista a los ciegos, ¿verdad? Libertad a los cautivos, y en su propio pueblo no creyeron en Él, y eso limitó el obrar de Jesús. Por supuesto, hubo algunos milagros en quienes sí creyeron, pero qué terrible. Yo siempre digo, yo no quiero que a causa de mi falta de fe algo no suceda. Señor, por mi falta de fe no va a ser, le digo yo. Amén. Pero entonces nosotros tenemos que también tener esa convicción en nuestro corazón que precisamente esas promesas ya son nuestras, porque somos hijos, porque tenemos un Padre que nos ama y las dio para nosotros, para que tengamos una vida en abundancia. Sí, en la tierra lo podemos disfrutar de esa comunión con Él y una vida eterna también. Entonces, que la falta de fe no sea razón para no ver el poder de Dios obrando. Yo creo que para eso nos estamos preparando. Fíjense, muchas personas dicen, pero es que todavía me queda mucho tiempo sobre la tierra y tengo que disfrutar mi vida, gastarme lo que Dios me dio, tengo que disfrutarlo, ¿verdad? Y a mí siempre me ha dado, pero mucha incomodidad ese tipo de comentarios, fíjense, porque yo creo de verdad, profundamente, que lo que estamos haciendo en esta tierra es un training, es un entrenamiento para lo que va a venir en la eternidad, fíjense. Y yo les he contado en otras oportunidades que hemos tenido la oportunidad, junto con mi esposa, Danica, ojalá ya te hayas levantado. Bueno, yo le decía que ese mentoreo a los jóvenes, creen que tienen toda la vida por delante porque están muy jovencitos. Y yo les decía, no,
prepárense para la eternidad, es que no hay un tiempo y hasta... Ay, les contaré esta historia después, pero yo hasta creé un hashtag que decía preparado para la eternidad, porque creo que ese es nuestro pensamiento diario. Debemos de estar pensando que nuestro paso en esta tierra es un entrenamiento para esa eternidad a la que estamos siendo expuestos. Y yo siempre pongo el ejemplo como una carrera, ¿verdad? Hace poco Aner Mejía, que es parte de este panel de presentadores, corrió la 21K. Pero ¿saben una cosa? Lo que no todos vimos es que Aner se preparó. Se echó como 4 o 5 meses de preparación, ¿verdad? Y después publica la foto y la logró y en un tiempo récord, pero porque se preparó. Entonces, creo yo que nadie, digo yo, mañana voy a correr esa carrera y sin haber hecho nada, pues tenemos que prepararnos y esa es una buena analogía, porque esta vida en esta tierra es para prepararnos. ¿Y qué hay? Hay preguntas, hay promesas de las cuales nos podemos afianzar y hay palabra de Dios. Y ese es un privilegio, el que tengamos ese acceso tan libre a la Escritura para aprender todos los días de ella y prepararnos. Qué lindo. Y también el domingo lo invitamos a asistir a su iglesia, a ir a adorar al Señor. Pero aquí le pregunto, ¿cómo está su corazón? Lo invitamos a que no sea, como dijo Jesús, algo de labios solamente, sino que sea algo de su corazón, porque Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo he leído ese pasaje planteándomelo para mí y me da escalofríos de pensar, Señor, yo no quiero estar en esa categoría de que me encuentres honrándote de labios, sino quiero amarte de todo corazón. Y de corazón se lo planteo a usted, ¿cómo está su corazón? Y esta debe ser una reflexión. Y si usted puede evaluar su corazón y dice, yo necesito que Jesús transforme mi corazón, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si esa pregunta que le hicieron a John Mason le hizo sentido a usted hoy, y hoy usted dijo, yo quiero pasar mi eternidad con Dios, no quiero que esta sea una invitación más que yo rechazo de parte de Dios, y usted quisiera hoy entregar su corazón a Cristo Jesús, quiero invitarlo a que repita usted conmigo esta oración y con humildad acepte, reciba la invitación que Dios le está haciendo a esa amnistía que Él ofrece para escapar de la condenación eterna y pasar el resto de la eternidad con Dios. Como decía Rubén, esta solo es una preparación para la eternidad, donde usted y yo decidimos dónde la vamos a pasar. Y Dios en su amor envió a Jesucristo su Hijo para pagar por nuestros pecados, para que pudiéramos pasar con Él la eternidad. Si usted quiere hacerlo, diga, Señor Jesús, yo reconozco que no tengo derecho a pasar contigo la eternidad, pero en tu gran amor viniste a dar tu vida en la cruz del Calvario, a derramar tu sangre valiosa, a que partieran tu cuerpo por mis pecados. Yo reconozco ese nivel de maldad. Te pido que perdones mis pecados, que perdones mis maldades y que las lleves a la cruz del Calvario. Te abro mi corazón para que vengas a vivir en mí y me transformes. No quiero pasar una eternidad lejos de ti. Quiero pedirte que vengas a vivir a mí. Y quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Quiero experimentar la vida que tú tienes para mí. Tú eres la vida. Y quiero pasar el resto de la eternidad contigo. Quiero conocerte. Quiero pedirte que me adoptes como hijo tuyo. Quiero tener el privilegio de llamarte Padre y tener la certeza de que soy tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pues quiero que cuando este cuerpo ya no funcione, tener la certeza que voy a estar contigo por la eternidad. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Así que el Señor lo bendiga, asista a una iglesia este fin de semana y vaya a decirle, Señor, se quedó atrás el tiempo en que te honraba de labios. A partir de hoy yo te voy a honrar de corazón y quiero empezar a adorarte de corazón. Qué emocionante, ¿verdad? Ustedes poder adorar al Señor desde nuestro corazón. Así que quisiera pedirle a mis amigos que ellos también nos cuenten qué les ha dejado esta temporada así en una línea. Por favor, Lidia, la damos primero. Bueno,
Creo que principalmente a no hacer de menos los talentos y dones que Dios ya ha dado, que si bien el tiempo pasado fue bueno, nos instaba el autor a no quedarnos en ellos, sino saber que lo que viene por delante es grande y que tenemos que ser buenos administradores de esos talentos. Muy bien. Así a mí me impactó la historia cuando él escribió su primer libro y dio ese paso, ¿verdad? A veces podríamos decir, pero ¿y quién soy yo para hacer esto o esto en el área donde Dios te llamó? Pero Dios lo puso ahí por algo. Si hay ese interés o hay esa pasión, Dios te puso ahí y no lo menospreciemos nosotros, sino que demos un paso en fe y seguramente Dios tiene ahí cosas impresionantes para nosotros, pero sobre todo que van a ser de bendición para otras personas. Y a mí tal vez de lo que más me impactó es cuando el autor va y va a perdonar a uno que lo estafó. Digo yo, tal vez quedó olvidado en el tiempo, ya no tuvo mayor implicación, pero él va, lo busca y lo perdona. Yo creo que eso es de las habilidades que Dios nos ha puesto como sus hijos, el buscar, pedir ese perdón y también otorgarlo como Él nos lo dio a nosotros, estando en nuestra condición de humanos, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias. Así que queremos invitarlo, no se pierda este fin de semana el privilegio de ir a adorar al Señor a su iglesia, pero sobre todo, no se pierda. Vaya con Dios. Lo esperamos el lunes para una edición más de Vaya con Dios. Iniciamos nuevo libro, así que no se lo pierda. Bendiciones. Buenísimo. Vaya con Dios.